Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales retrocedieron ante tensiones en Medio Oriente. Los datos económicos continúan sólidos, pero el mercado busca razones para corregir. El mercado está en tono de querer corregir dentro de la tendencia alcista y pues básicamente se ha enfocado en los conflictos en Medio Oriente, que ya sabemos que no tienen un impacto a gran escala en los mercados. Y acciones locales mantienen la indecisión en medio de debate entre panorama internacional, buenos datos locales y ascenso en tasa de interés del Banrep. Importante entonces, después de las reacciones del ascenso en tasa de, bueno, vamos a colocar aquí en tasas del Banco de la República, pues básicamente el mercado también registró esa indecisión, no es capaz de tomar tendencia aún. Los compradores siguen chocando, los compradores siguen intentándolo por los buenos datos económicos, pero pues el ascenso en tasa y el panorama internacional estuvieron generando algo de presión bajista, así que la indecisión se mantiene. Datos económicos del día de ayer: precios de vivienda en Estados Unidos disminuyen ritmo de crecimiento, para mayo repuntan 0.2% por debajo del 0.8% esperado por el mercado. La variación anual baja de 12,4 a 10,8%, así que tenemos una menor dinámica de crecimiento en los precios de vivienda en los Estados Unidos. Pues básicamente esto responde a que cuando ya los precios empiezan a incrementarse de forma significativa y la economía continúa relativamente débil, los salarios no suben de forma significativa, pues vuelve entonces a generarse la imposibilidad de comprar, y ya cuando los norteamericanos no quieren tomar tanto nivel de crédito como antes. Las ventas de viviendas nuevas crecen de 433.000 a 504.000 viviendas años. El mercado esperaba 441.000. Hay mejora entonces en los datos de vivienda para los Estados Unidos. Y la confianza del consumidor en este país mejora de 83 a 85 puntos por encima de los 83.7 esperados. Así que los datos en el día de ayer, exceptuando un poco viviendas, continuaron siendo sólidos, aunque la vivienda continúa creciendo, pues frena el ritmo de crecimiento. Y los datos en términos de ventas continúan siendo sólidos, así que el panorama de ayer fue tranquilo en términos de fundamentales económicos, pero las tensiones en Medio Oriente fueron la excusa para que el mercado registrara descensos. Recordemos que la próxima decisión de tasa será el 30 de julio, no obstante hasta 2015 hablaremos del posible ascenso en tasa de interés, y después de los resultados de PIB, pues posiblemente se alargue un poco hacia el segundo trimestre del año, así que por ahora no tenemos panorama de cambio en tasas de interés. El nivel de riesgo volatilidad sube en el día de ayer, es probable que continúe repuntando el panorama de volatilidad en próximas jornadas después de las noticias de PIB. Vamos a ver si los mercados empiezan a reportar una mayor volatilidad que en jornadas anteriores. Por ahora entonces no se descarta algo de ascenso en la volatilidad, no necesariamente un cambio de tendencia en los índices internacionales, dependerá de un repunte por encima de los 14.16 para que podamos tener un cambio de tendencia en las acciones de los Estados Unidos. Y mercados asiáticos retrocedieron en medio de ausencia de fundamentales, luego la correlación con mercados del mundo y temores por tensión en Medio Oriente. Ayer básicamente el tema fue Medio Oriente, mientras que Europa inicia el día con caídas impulsadas por tensiones en Medio Oriente. Los datos económicos siguen mostrando mejora en la región, no obstante continúa el nerviosismo y la cautela por parte del mercado. Las ventas al por menor de Italia crecen 0,4% en abril, por encima del 0,2% esperado por el mercado, y el clima del consumidor de Alemania para junio mejora de 8.6 a 8.9 puntos. El mercado esperaba estabilidad en 8.6, así que también hay tranquilidad en los europeos. Mercado colombiano: PREC continúan las ventas de administradores. Durante el mes de mayo-junio estuvieron vendiendo un total de 606.500 acciones de opciones de compra. Entonces reciben las acciones por opciones y se disponen o las venden directamente en el mercado, así que por ahora continúa la venta de administradores en Pacific Rubiales. Pues posiblemente siga generando esa presión bajista y dependerá entonces del 40.000, ya lo miraremos en análisis técnico para cambiar de dirección. Datos importantes del día: hoy 7:30, órdenes de bienes durables de Estados Unidos para mayo caen 1% frente a un ascenso esperado del 0,4%. Hay una desilusión por parte de las órdenes de bienes durables, y el PIB final del primer trimestre se revisó a la baja. No se esperaba, por lo general la última revisión no tiene sorpresas significativas, pero pasamos de -1 a -2,9% para el primer trimestre. El mercado esperaba un descenso a -1,8%, se esperaba un descenso, que la caída del PIB fuera más fuerte, pero
Digamos que esto va a generar algo de panorama negativo, no obstante estos datos son del primer trimestre y el primer trimestre todavía se mantiene ese tema del invierno, pero pues básicamente por ahora eso podría generar algo de presión bajista. El punto clave es si estos datos logran cambiar tendencia o no, ya que los datos más recientes son un poco más sólidos y esto ya es del primer trimestre final, donde ya estamos próximos a cerrar incluso el segundo trimestre. Y la variación semanal de inventarios de crudo nos espera a las 9:30 para aquellos que hagan seguimiento a la cotización del precio del petróleo. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y gastos e ingresos personales de Estados Unidos. Mañana conoceremos entonces noticias de consumo y ahorro en los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían registrar de nuevo volatilidad luego de los datos negativos de Estados Unidos y el mercado pondrá en duda el panorama de retiro de estímulo de la Reserva Federal. Básicamente, digamos que deberá alejar un poquito mientras ve mejores datos económicos la posibilidad de un rápido ascenso en tasa de interés después de ese PIB tan negativo. Pero pues recordemos que todavía se mantiene en la mente de los inversionistas el tema de un PIB que fue negativo por temas de clima. Y en términos generales el mercado local podría registrar también mayor volatilidad. Seguimos bajo esa indecisión, vamos a ver si hoy se rompe, ya lo revisamos en gráficas, si logra romperse esa indecisión podríamos estar teniendo un panorama de mayor volatilidad y una posible tendencia nueva para las próximas semanas. De lo contrario, si logra continuar dentro del lateral, pues sigue siendo la indecisión. Recordemos que igual los datos económicos que han sido publicados son datos del primer trimestre. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. Vamos con el índice Dow Jones que corrige, tenemos la posibilidad de un doble techo, no pasa a los 17.000 y tenemos la zona entre los 16.800 y 16.700, la zona de soporte importante. Dependerá de esta zona, promedio móvil de 20 y 40, si aparecen los comprados en esa zona y podemos continuar hacia los 17.700. Si pierde los 16.600, sí pondría en duda la tendencia alcista, habría una ruptura, un doble techo y la posibilidad de descenso hacia la zona de 16.300, 16.100. Es la zona de soporte siguiente, es el punto clave para mañana. El IPSA logra mantenerse pese a la indecisión en el mercado internacional dentro de su comportamiento lateral de ayer con algo de tranquilidad. Está justo en la parte media del lateral entre 4.000 y 3.900, así que hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. No ha podido definir tendencia aún lo que es este índice chileno. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, después de dos dojis, empieza a presentar corrección hacia la zona de los 16.200, 16.000, que es la zona de soporte. Dependerá entonces de ese movimiento si volvemos a tener ascenso o no. Lo que estamos es en un movimiento de corrección después de tanto impulso alcista en la mayoría de activos, sobre todo en el mercado internacional. Vamos a ver si esta corrección nos lleva hacia movimiento alcista de nuevo o no. En cuanto al dólar, no se descarta que la indecisión también se apodere de este activo. La tendencia sigue siendo bajista, pero solo se romperá tendencia si rompe el 8.90-9.10. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, la tendencia mediana sigue siendo bajista. Los datos económicos de Estados Unidos fueron bastante débiles, pero pese a alguna debilidad del dólar en el mercado internacional, el dólar en Colombia ha venido registrando algo de soporte. Es posible que empezamos a tener un comportamiento lateral a espera de ruptura de alguno de los niveles. El movimiento será más técnico que fundamental. Por ahora sería 8.70 contra 9.10. El que rompa primero nos daría posible tendencia. Y en cuanto al WTI, logra mantenerse sobre los 106. Si en verdad importara tanto el tema de Medio Oriente, digamos que ya el petróleo estaría mucho más alto, pero la verdad digamos que el mercado estaba buscando razones para corregir y pues las ha venido encontrando en tensiones Medio Oriente, ahora las encuentran en datos económicos débiles en los Estados Unidos, así que seguimos bajo panorama de corrección dentro de tendencia alcista. Y 105, la zona de soporte importante. Si en verdad Medio Oriente estuviera generando presiones importantes, el petróleo ya estaría en 110. Por ahora, si logra aguantar el 105, aún puede volver a 110. La pérdida de los 105 generaría descensos y de nuevo un cambio de dirección. En este momento se encuentra otra vez cerca de los $106 por barril. Y el euro logra ganar terreno después de los datos a 1.3640, aunque se mantiene entre 1.3670 y 1.3520, también en movimientos de indecisión, ausencia de volatilidad en los mercados, esperando ruptura de niveles. Parece ser que más que fundamentales los movimientos en los mercados se darán más por técnicos y rupturas de niveles de corto plazo. Pasemos entonces a nuestro mercado. No apareció acá en Canacol. Necesitamos índice Colcap. Tenemos entonces los 1700 como la zona de soporte
y los 750, 780 como las resistencias. Importante, la indecisión ya lleva varias semanas y el 700 sigue siendo la zona de soporte para continuar con el impulso alcista. Ayer se marca de nuevo indecisión, solo rompiendo los 1700 podríamos volver a la zona de los 1650. Importante los 1700 como la zona de soporte. 1700 de ese nivel dependerá si se mantiene una tendencia alcista. Su ruptura podría generar nuevos descensos a 1650 y los vendedores podrían llegar a tomar control de este mercado. Vamos con Bogotá, que sigue sin romper ninguno de los niveles. 70 contra 68, ruptura de 70 lo podría llevar a 72, 68 lo podría llevar a 66. Continúa el comportamiento lateral sin ningún tipo de tendencia por ahora para Banco de Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia continúa con el avance, continúa con la tendencia alcista. Ya ha empezado a registrar algo de presencia de vendedores con cola de techo en el promedio móvil de 200. El volumen acompaña algo la tendencia. Ya estamos en zona de resistencia. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero 22.30 será el nivel para hoy. Si hoy logra aguantar el 22.30, aún puede volver hacia los 23, 23.60 y continuar con el avance. Seguiremos actualizando el soporte de corto plazo. Ya si llega a romper los 22.30, perderíamos fuerza hacia los 21.50. 22.30 nos iríamos hacia los 21.50 como nivel de soporte de tendencia alcista, donde se cruzan los promedios móviles. Así que importante el 22.30 para continuar con el sesgo alcista o iniciar un probable movimiento de corrección. Celsia está haciendo el pullback, recordemos los 6.100, es ahora el soporte. Si logra aguantar los 6.100, aún puede volver a 6.400. Si pierde los 6.100, podríamos registrar descensos hacia la zona de los 5.800, 5.900. Importante los 6.100 ahora como el soporte de corto plazo del movimiento alcista. Cementos Argos siguen bajo el proceso de bueno, en este caso es throwback, continúa intentando mantenerse sobre los 11.500. Mientras esté sobre 11.500 aún hay posibilidad de avanzar. Si rompe los 11.500 quiere decir que la tendencia alcista se pone en riesgo y podría generar un descenso a la zona de los 10.800, 10.600 como zona de soporte importante. Los 11.500 como el soporte de corto plazo para el día de hoy. Cemex Latam Holding retrocede un poco en jornadas previas. Sigue siendo el 18 el nivel de soporte más fuerte para mantener todavía el sesgo alcista y vamos a colocar otro soporte en 18.600, 18.600, 18, las zonas de soporte. Si logra aguantar esos niveles aún puede volver hacia los 20, 22.700. Solo la pérdida de los 18 nos daría una falsa ruptura de máximos históricos y podría aumentar la presión bajista hacia los 16.000. Canacol, fuerte descenso en el día de ayer, pese a iniciar con algo de tranquilidad, mucho volumen. Vamos que sigue entonces la presión sobre Canacol y se acerca a los 12.300. Hoy dependerá, si logra cerrar por debajo de los 12.300, abriría la probabilidad de descensos a 11.200, 11.400. Solo rompiendo el 12.700, que se convierte en el nuevo nivel de resistencia, 12.700 anularía la presión bajista para volver a tener sesgo alcista hacia 14.15. Aparece entonces fuerte volumen en el día de ayer, 12.700 nueva resistencia de corto plazo. Sigue siendo el 12.300 la zona de soporte importante para Canacol. Aparecen entonces vendedores y hoy se probarán las zonas de soporte importante de esos niveles. Vamos con concreto, que continúa el impulso alcista. Ayer continúa con ascensos, dejando el 1460 como el nuevo nivel de soporte. Mientras aguante el 1460 aún puede volver a los 1500. Ya estamos llegando a zonas de resistencia importantes para concreto, que serían los psicológicos 1500 y el 1550, los máximos previos. Así que por ahora importante puede avanzar mientras esté sobre 460. Si pierde los 1460 podría descender de nuevo hacia la zona de los 1400 como la zona de soporte. Corficol rompe en el día de ayer al alza, importante buscando los 38.500. No obstante, este movimiento fue con bajo volumen. Por lo general nos gusta que los rompimientos sean con volumen, pero si logra aguantar y hoy cerrar por encima de los 38.500, abriría la posibilidad de que esto se rompa como un triángulo de continuación de tendencia y la base sea el siguiente nivel objetivo, 40.600 como escenario probable según la teoría de triángulos. 40.600, entonces la zona de resistencia
si hay ruptura de los 38.500 y logra cerrar en próximas jornadas sobre esos niveles. Mientras esté sobre 38.100, existe la probabilidad de ruptura. La pérdida de los 38.100 lo volvería a su comportamiento lateral con soporte en 37. Importante, los 38.100 para el día de hoy, si logra continuar con el avance y romper lo que sería ese triángulo de tendencia alcista. Ecopetrol no logra ningún tipo de volatilidad en últimas jornadas. El 3.560, 3.580 sigue siendo el nivel de resistencia importante. Y si hay ruptura de los 3.560, 580, podría volver a 3.800, 3.870. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, el 3.400 es el soporte, su ruptura los llevaría de nuevo a niveles de 3.200. Retiramos el 3.300 como soporte, 3.200. Así que estamos entre 3.560 y 3.400 como la zona de soporte y resistencia dentro de un mercado que sigue sin definir tendencia en el corto plazo. La de largo sigue siendo bajista. Empresa Energía Bogotá logra impulsarse en el día de ayer y aguantar el 1550, mientras esté por encima de los 1550 hay posibilidad de 650, 670 como niveles de resistencia. Solo perdiendo el 1550 perdería el sesgo alcista y podríamos volver a niveles de 1480. Construcciones del Cóndor, fuerte volumen el día de ayer, bastante alto contra la banda superior de Bollinger, llegando a resistencias de los 1500 y 1550. Estamos ya en resistencia para estos activos y con buen volumen, así que ya estamos en resistencia para el Cóndor. No se descarta que si bien puede seguir subiendo, pueden aparecer vendedores, pero si rompe los 1470 podríamos volver a tener presión bajista hacia los 1380, 1390, 1470 la zona de soporte para continuar con el sesgo alcista para construcciones. El Cóndor que ya está llegando a zonas de resistencia importante. En que marcó precio en el día de ayer, trató de avanzar pero se devolvió. No logra pasar ese 1040, ahora nos lo modificó a 1050 y sigue 1050 contra 1060, perdón, 1150 contra 1060, 1150, 1060. El que rompa primero nos podría dar una nueva dirección. El volumen continúa negociándose casi todos los días con bajito volumen, pero pues con algo de liquidez. Y serán esos dos niveles los importantes. ETB desciende en el día de ayer, no obstante el 440 sigue siendo la zona de soporte. Y mientras esté sobre ese nivel, después de asimilar el periodo ex dividendo, aún puede volver a 480 y 500. Estamos con 440 como la zona de soporte importante para mantener el sesgo alcista de la compañía. 440 no se descarta también correcciones. Vamos a ver qué pasa con el 440. De él dependerá si volvemos a sesgo alcista o se pierde por técnicos la tendencia al alza. Éxito no ha roto los 31.100, que es la zona de soporte. Mientras esté por encima de los 31.100 aún puede volver a los 32, 33.300 como niveles de resistencia. Recordemos que esa zona de resistencia es bastante fuerte. Si hay ruptura de los 31.100 podríamos tener descensos de nuevo de los 29.300 y 28.400 como niveles importantes. En cuanto a Grupo Argos, haciendo un movimiento de corrección, el soporte, recordemos acá acerquemos un poco que los vendedores estaban en esta zona. El 22 sigue siendo el nivel más importante porque aún la línea de tendencia está cerca de los 22 y junto con las zonas de promedio móviles de 20 y 40. Si hay corrección hacia los 22 aún puede avanzar, solo rompiendo los 23 podría de nuevo continuar con el sesgo alcista hacia 23.800. Hay posibilidades de corrección hacia los 22, no sabemos exactamente dónde va a parar o si lo rompe, pero pues hay por ahora un escenario más probable de movimiento de corrección donde el 22 será el protagonista para mantener la tendencia alcista o iniciar un nuevo movimiento bajista hacia los 20.800 como zona de soporte. Vamos con Grupo Aval, que también corrige después de vela tipo doji en el día de ayer. Importante los 1360 para hoy. Doji previo corrige 1360. Si se mantiene por debajo de los 360, existe posibilidad de corrección hacia la zona de los 320, 330. Dependerá de esta zona de los 320, 330 si el sesgo alcista se mantiene o no. Si pierde los 320 volveríamos a presión bajista hacia los 1280. Vamos con Grupo Sura, que continuó con sesgo alcista en el día de ayer. 39.300 será el soporte. Si logra aguantar el 39.300 aún puede avanzar a 40.300, 40.700 y 41. Si rompe el 39.300 perdería fuerza posiblemente hacia los 37.600 como escenario probable.
Sigamos con, vamos con la ISA. Logra aguantar los 9300, se ha colocado como el nuevo nivel de soporte. Si logra aguantar los 9300, aún puede volver hacia los 9700, 9800 y 10000. Si pierde los 9300, podríamos estar volviendo hacia la zona de los 8900. Importantes los niveles de los 9300. En cuanto a Isagen, después de anunciarse el retiro de interesados desde Brasil, lo que es UNE y su consorcio con brasileras estuvo, entonces ya salen de la puja. Y tenemos entonces la posibilidad de descensos a 3040 y 3000 como primera zona de soporte. El 3200 se va a volver una resistencia un poco más fuerte. Y el nivel más importante de soporte siguen siendo los 2900. Por ahora no se descarta la depresión bajista en el corto plazo. Solo rompiendo los 3130 podría anular la presión bajista de corto plazo. 3130 el nivel de resistencia y 3200 el siguiente nivel. Vamos con mineros, que sigue avanzando. 1313, $14 la onza. Continúa el avance de mineros hacia los 3000. 2900 como la zona de soporte. Mientras aguante el 2900 aún puede avanzar hacia los 3100. Importante ese 2900. Si pierde los 2900 podríamos retroceder de nuevo hacia la zona de los 2800. Nutresa 27500, no, 27600. Mientras aguante el 27600 puede tener algo más de impulso alcista hacia los 28600. Si pierde esos 27600 volvería al lateral con soporte en 27. Escasa volatilidad pero leve sesgo alcista en el activo, con soporte en los 27600 para continuar todavía con leve impulso alcista o perder de nuevo hacia la zona de soporte del lateral de los 27. Escenario probable entonces con soporte en 27600. Vamos con preferencial aval. Reporta vendedores en el día de ayer, el volumen acompañando la tendencia alcista. Ya hay colas de techo en la zona de los 1375. Si no logra pasar estos máximos pronto y por el contrario rompe los 1300, o mejor, mientras esté por debajo de los 1370, existe posibilidad de corrección hacia la zona de 1335 y 1330 como la zona de soporte. Igual puede corregir y volver a tener impulso alcista. Si por el contrario rompe los 370 de nuevo, el avance está a 1400, 1420. 370 resistencia de corto plazo, existe probabilidad de correcciones hacia 335, 330. Dependerá de esos niveles mantener la tendencia alcista o si lo rompe volveríamos a presión a la baja. Importante, hay algo de presencia de vendedores en preferencial aval. Avianca, decisión en el día de ayer. Y recordemos los 3860, 860 para ayer. Si logra aguantarlos, puede volver a 4000 y 4200 como escenario probable. Si ya pierde los 3860, habría la probabilidad de volver a 3750 y 3600. Importante los mínimos del día de ayer para determinar si volvemos a un comportamiento lateral o presión bajista dentro de los escenarios probables, o si logra aguantar los mínimos del día de ayer, aún continúa con el sesgo alcista. El mercado sigue luchando por cambiar de tendencia, lo que está empezando a dar un sesgo de comportamiento lateral. Preferencial Bancolombia se aleja de los 28. Si no recupera pronto los 28, existe posibilidad de corrección hacia los 27, 200 y 27. Será el soporte, tendencia alcista. Si logra aguantar esos niveles después de corrección, continúa el sesgo alcista. Si rompe 28, podría continuar hacia los 28, 700. Si rompe los 27, se generaría la posibilidad de volver a mínimos de los 26.000. Importante esa zona de los 28 como resistencia de corto plazo. Y los 27, 200 y 27 como la zona de soporte. Carvajal Empaques recupera terreno en el día de ayer. No teníamos niveles. Este volumen ya está empezando a generar algo de presión alcista. Así que si logra mantenerse sobre los 2.500, hay posibilidad de volver a 2.800 en este activo. Con bajo volumen y baja liquidez, pero puede darse. Si rompe de nuevo los 2.500, la presión bajista podría notarse hacia los 2.300 y 2.200. Preferencial Cementos Argos. Continúa sobre los 11, mientras esté sobre 11 aún el sesgo alcista se mantiene, la pérdida de los 11 lo podría llevar de nuevo hacia la zona del 10.500, 10.400. Preferencial Da Vivienda. Después de vela de indecisión, esta vela importante la vamos a resaltar, que tiene los 30.800 contra los 29.500. Si pierde 29.500, los vendedores podrían ganar esta pelea, esta indecisión de las últimas jornadas,
hacia los 27.900 como primera parada. Si rompe de nuevo los 30.800, el sesgo alcista se mantendría hacia los 31.400, 31.500. Preferencial grupo Argos, 22 como la zona de soporte. Mientras esté sobre 22 el sesgo sigue siendo alcista. Si hay corrección y rompe los 22 podríamos volver a 20.600 como escenario probable. Y preferencial grupo Sura logró aguantar los mínimos del día de ayer, los 39.000, 39.100. Mientras se mantenga sobre 39, 39.100 el sesgo sigue siendo alcista, con resistencias en 40.700 y 41. La pérdida de los 39 le podría generar un nuevo descenso hacia los 37.500 como zona de soporte. Y para terminar, Pacific, que mantiene indecisión, los 40 serán el nivel clave. Mientras esté por debajo de 40 la presión existe, la presión bajista existe, con primer soporte en 36, siguiente nivel de soporte en 34. Si hay ruptura de 40 podría cambiar de sesgo hacia los 42, 45 como resistencia. Es importante ese 40.000, que después de la vela grande es el que mantiene el activo bajo presión bajista. Así que en términos generales, el mercado internacional puede registrar algo de presión a la baja, básicamente por los datos de los Estados Unidos, que fueron un poco débiles. No obstante, estos datos son de primer trimestre, así que será importante evaluar si dentro de este proceso de corrección, con que el mercado quería corregir, si dentro de este escenario de corrección pues el mercado logra aguantar las zonas de soporte y se mantiene el sesgo alcista, o completamente volvemos a la tendencia bajista. Importante entonces esos niveles estar presente. Lo mismo para el mercado local, que se mantiene bajo indecisión. Algunas acciones que venían en rally pueden estar presentando movimientos de corrección y dependerá entonces de esos movimientos de corrección si se rompen o los soportes de corto plazo y perdemos o mantenemos la tendencia alcista. Será muy importante evaluar si continuamos con la tendencia alcista o no en las próximas jornadas. Ese es el punto clave para estas jornadas. Bueno, pasemos a las preguntas. ¿La venta de administradores de PREC puede estar afectando a Canacol? No debería, porque son dos activos completamente distintos. De hecho, los fundamentales de Canacol siguen siendo más sólidos, pero pues todo el panorama de corrección del mercado y la toma de utilidad la está afectando. Y Canacol luchará contra su zona de soporte importante. ¿Qué tan profunda puede ser la caída de hoy Avianca teniendo el panorama económico y fundamental? No sé si vamos a tener de nuevo un registro más alto de volatilidad. Todo apunta que sí, pero pues de todos modos Avianca, por los indicadores en términos generales, estaría apuntando más a un comportamiento lateral que necesariamente a un cambio de tendencia bajista en el corto plazo. Canacol, la gráfica incluye vela y volumen del lunes en Canadá. No, esta gráfica es del mercado local, no incluye vela y volumen del lunes en Canadá. ¿Qué tan subvalorada puede estar Ecopetrol y cuál sería su precio? No necesariamente puede estar subvalorada porque los múltiplos están muy acordes al sector, sobre todo el RPG. Su precio de valor en libros también permanece relativamente alto comparado con su ROE, así que digamos que está mucho más ajustada a lo que es el panorama del mercado. ¿De qué dependerá la tendencia? Del cambio en los fundamentales. Cuando el mercado se torne un poco más optimista frente al crecimiento de utilidades e ingresos en Ecopetrol, posiblemente cambie de nuevo tendencia alcista. Mientras el mercado permanezca con pesimismo, pues básicamente continuamos bajo este lateral o presión bajista. No escuché Empresa Energía Bogotá. 1550 la zona de soporte. Si logra aguantarlo, la tendencia sigue siendo alcista y todavía puede volver a niveles de 640, 680 como siguientes niveles de resistencia. ¿Qué tan frágil es el movimiento de TV y qué tanto sigue incidiendo aspecto político en la acción si Petro ya está en la etapa final de su mandato? TV ha mejorado de forma considerable, por lo menos ya se ven comerciales de fibra óptica, banda ancha, y pues continúa con una participación del 40% de la banda ancha en Bogotá, con planes de expandirse a otras ciudades. Así que por ahora, pues digamos que el 440 sigue siendo un soporte importante. No hay una solidez en la tendencia alcista con mucho volumen. Dependerá de los próximos resultados empresariales si esa tendencia puede mejorar o no, pero pues digamos que por ahora el 440 sigue siendo un soporte. Lo frágil de la tendencia radica en la ausencia de volumen de negociación. Si el volumen se incrementa, la tendencia podría tomar más solidez. ¿En dónde encuentro precios fundamentales de las acciones? Bueno, hay algo que se llama el valor intrínseco, o en cierto modo que es fundamental. El fundamental mide la fortaleza financiera, el riesgo y las perspectivas futuras de las compañías, así que digamos que la valoración de una compañía depende de los factores futuros y van a encontrar en diferentes informes, pues, según la perspectiva del analista, un panorama fundamental completamente distinto, pero pues, no te puedo decir dónde encontrar exactamente todos esos precios fundamentales de las acciones.
¿Hasta qué precio puede caer Canacol? Si hay ruptura de los 12.300 y logra cerrar por debajo de ese precio en el día de hoy, 11.600 sería la primera zona de parada. El Standard Poor's y el oro son inversos, están subiendo, hay una divergencia, ¿cómo aprovecharla? Bueno, el oro está teniendo algunos repuntes después de la fuerte caída, pero la volatilidad del oro o las últimas sesiones ha presentado algo de indecisión. Es probable que se pierda un poco de correlación entre el Standard Poor's y el oro. Canaccord le dio upgrade a Canacol y la puso en Focus List. Siguen siendo buenos los fundamentales de la compañía, pero hay algo de corto plazo en el flujo que quiere generar ventas, así que hoy será muy importante esa zona de soporte, si logra aguantar esos 12.300 o no, para continuar con tendencia alcista de mediano plazo. Recuerden que los fundamentales son de mediano, largo plazo y en el corto plazo pues, radica más las emociones y el movimiento del flujo. ¿Cuál es el escenario probable de Nutresa y Corficol? Nutresa sigue con leve sesgo alcista y lateral y Corficol intentó romper máximos en el día de ayer. Recuerden que si rompen máximos Corficol tiene un movimiento de triángulo de continuación de tendencia según el chartismo y podría generar un nuevo avance hacia máximos previos. ¿Vale la pena el dividendo de ISA? ¿Puede impulsar la acción? No es un dividendo muy pequeño, así que no se espera mayor volatilidad con ISA por términos de dividendo. ¿Cuál es el último plazo para conocer los resultados del proyecto STAR? Ellos enviaron un comunicado que decían hasta 45 días, ya el plazo ya se pasaron de los 45, pero pues no era un plazo obligatorio, así que estaremos atentos a ver cuándo conoceremos información sobre el proyecto STAR. ¿Cuál es la interpretación del VIX? El índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's 500 es la volatilidad implícita. Recuerden que las opciones se valoran con base en la volatilidad implícita y pues básicamente cuando el VIX tiene un ascenso significa que la volatilidad del mercado va a ser más alta y por lo general el mercado sube como palmera, cae como coco, así que cuando estamos tranquilos la volatilidad es baja, cuando hay posibilidades de descensos o correcciones la volatilidad se incrementa. La profundidad de la corrección la podemos generar o deducir un poco del panorama de volatilidad del mercado. ¿Cuándo se podrá comenzar a comerciar en plataforma oro y petróleo? No, sobre el particular no tenemos información y pues no son activos que se negocien en el mercado local. ¿Cuándo presenta Canacol resultados? Posiblemente a finales de julio, principios de agosto. Esta semana vencen las opciones de compra que les dieron los compradores de emisión de Canacol y estos niveles no serían ejercidos. No sé si vayan a ejercerlas o no, o pueden aguantarla igual. Hay algunas volatilidades adicionales, no sé, digamos que eso genera un poco de ruido en el corto plazo. Por ahora lo que deberán hacer es evaluar si el ruido rompe soportes o no rompe soportes. Ese es el punto más importante. Recuerden que de todos modos no necesariamente lo que hacen los vencimientos de opciones pues básicamente es aumentar un poco el volumen y la volatilidad, no necesariamente dar una nueva tendencia de mediano plazo. Y las opciones solo pueden ser ejercidas si superan 7.90. Obviamente no serán ejercidas y si no hay ejercidas pues no habría volumen. Así que por ahora digamos que el punto clave será la zona de soporte para el día de hoy. Si logra cerrar por encima o por debajo de esa zona de soporte, independiente de los fundamentales. Recuerden que los precios bajo la teoría de análisis técnico asimilan la totalidad de la información que tienen los agentes. ¿Cómo se pueden comerciar bonos en Correval? Bueno, para hacer bonos ya deberán comunicarse con nuestras líneas de atención. La plataforma simplemente es para acciones. Hoy hay capacitación. Sí, esta noche tendrán capacitación del mercado global colombiano a las 9 de la noche. Mercado global colombiano, 9 de la noche en capacitación para todos. Bueno, así que muy atentos. Los datos negativos de Estados Unidos son de periodos anteriores. Vamos a poner a prueba zonas de soporte. Así que será el punto clave para la jornada del día de hoy. Muy buen día para todos.